Entonces, esto es 3, 6 sobre 3, 2, ¿no? Como la aceleración se mide sobre metros por segundo al cuadrado, entonces esta es su solución, ¿ya? Entonces, de ahí hemos sacado. Ahora, lo que me está pidiendo aquí es la fuerza de contacto, ¿no? Esta fuerza de contacto, fíjense, como hemos hecho su análisis en los bloques, es justamente esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de contacto 1, que es, ¿por qué se genera? Porque le está empujando a este, ¿no es cierto? Esa fuerza, sería la fuerza de contacto que viene del bloque 1. En cambio, este bloque también le produce una reacción que sería la fuerza de contacto 2, que viene de este bloque, ¿no? Fuerza de contacto, pero que viene del bloque 2. Pero también hemos manejado que estas fuerzas de contacto, según nuestra teoría, lo que hemos explicado, tienen el mismo tamaño, el mismo módulo. Son iguales en sentido como vectores en tamaño, pero son de distinto sentido, ¿no? Este va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. Pero a estas fuerzas de contacto, siendo las mismas como vector, entonces le hemos llamado fuerza de contacto. A las dos lo hemos distinguido, ¿ya? Entonces, en ese marco, al hacer el reemplazo, tengo nuevamente allá, ¿no? Como allá dice. Entonces, ahí ya. En 2, la fuerza de contacto, entonces, es igual a masa 2. La masa 2, por si acaso, según los datos, es 1 kilogramo, ¿ya? 1 por la aceleración, ¿no? Bueno, ¿dónde está la aceleración? Aquí está, 2 metros por segundo, ¿no? Pues 12. La fuerza de contacto va a ser 3, pero va a ser medida en newton, ¿no? Porque si ustedes lo hacen en sus unidades, este va a ser 1 kilogramo, este es en kilogramos, ¿no? En cambio, la aceleración es metro por segundo al cuadrado, ¿no? Y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newtons, ¿ya? Pues ahí está el resultado bastante sencillo. Y esa es la fuerza de contacto. ¿Estamos? Y tenemos nuestras soluciones, ¿ya? A ver, hagamos un ejercicio más. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Y por qué sale 3? ¿No tendría que salir 2? Se multiplica. Ah, perdón. 1 por 2 es 2, ¿no? Ya, perdón, es un error, un lapsus. Ya, a ver, otro problema. 3, ejercicio 3, dice, en la figura dice, en la figura dice, si la tensión, dice, la tensión en la cuerda es de, ¿dónde está? 2,5 newtons, dice, y no hay rozamiento. Bueno, ahorita vamos a buscar uno que haya rozamiento, ¿ya? Y no hay rozamiento. No hay rozamiento, dice. Hallar el valor de la fuerza F, dice. Hallar el valor de la fuerza F. Y aquí dice en dinas, ¿ya? Pero bueno, eso de decir en dinas es el otro sistema, ¿no? Nosotros vamos a ver en el sistema internacional, ¿ya? Nos dice hallar la fuerza F. Ah, bueno, ¿cuál es la figura? La figura es la siguiente. Ah, claro, es bien importante esta figura porque tiene datos. Pues ahí está el piso. Entonces tengo aquí un bloque de 5 newtons. Y aquí tengo otro bloque, un poco más grande. ¿Sí? Pero esta pesa 10 newtons. Y aquí hay una cuerda. ¿Ya? Y aquí hay una tensión T. Y aquí hay una fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? A ver, hallar el valor de la fuerza F, dice la tensión es 2,5 y estos son sus pesos de ambos. Listo, ¿qué más nos faltaría? Bueno, listo, ya está. ¿Ya? Entonces, ahí observan, ¿no? Ya. Entonces, nuevamente, fíjense, solución. Vamos a anotar nuestros datitos, ¿no? Entonces tengo aquí que la tensión
vale 2,5 newton, ¿no? Entonces, dice, tenemos que hallar la fuerza F. Ya, ahora aquí la aceleración del sistema, por si acaso, es la misma, ¿no? Porque si debería jalar una fuerza, entonces esta es la cuerda, ¿no? Esta es la cuerda. Entonces dice que no hay rozamiento y entonces hay que hallar la fuerza F, ¿no? ¿Y a qué más nos faltaría? Bueno, aquí tendríamos una masa 1, ¿no? Un peso 1, que sería 5 newtons, y un peso 2 que valdría 10 newtons, ¿no? Y ya, a ver, entonces, antes de dibujar los cuerpos, el diagrama de cuerpo libre, vamos a averiguar cuánto vale su masa de este, ¿ya? En base a esto. Averiguamos la masa de ambos cuerpos, ¿ya? De ambos cuerpos. Entonces, por si acaso, el peso es igual a masa por la gravedad, ¿no? Esta es la formulita, ¿no? Entonces, en el caso del peso 1, entonces esto es igual a masa 1, que le vamos a llamar a este masa 1, y esta es la masa 2, ¿ya? Entonces, la masa 1 por la gravedad, ¿no? En el otro caso, el peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. La gravedad siempre vamos a usar en forma general, por si acaso, 9,8, ¿ya? Metros por segundo al cuadrado. Este siempre va a ser nuestro valor, ¿ya? Ahora, en el caso de la gravedad, algunos textos utilizan 10, ¿por qué? Tratan de ser un poco más genéricos, porque dicen que esta gravedad es general, porque cerca de la Tierra vale 10, dice, ¿no? Bueno, hay una explicación teórica, nosotros no nos vamos a complicar con eso, ¿ya? Entonces, hago el reemplazo correspondiente. Bueno, en este texto por ahí lo hacen de 10, pero bueno, no nos vamos a fijar, ¿ya? Bueno, aquí haremos el reemplazo, perdón. Aquí, el peso 1, 5 newtons. La masa 1, que estoy intentando averiguar la masa, ¿no? Bueno, debería ser un despeje antes, ¿no? Perdón, aquí, ¿ya? Masa 1 es igual, este pasa a dividir sobre la gravedad, entonces masa 1 va a ser igual al peso 1, que vale 5 newtons, dividido la gravedad, que es 9,8, ¿ya? Entonces, me lo van a ir calculando, por favor, ¿ya? En este caso, la masa 2, entonces este es peso 2 sobre la gravedad, la masa 2 es igual, el peso 2 es 10 newtons, sobre 9,8. Ya, a ver, averíguanmelo eso, ¿cuánto vale? ¿5 sobre 9,8? ¿Cuánto sale? ¿Me ayudan en eso, por favor, chicos? 0.51. Este, ¿no? Sí. Y en este caso, 1,02. 1,02, ¿ya? Esto siempre en kilogramos, ¿no? Está en kilogramos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Por si acaso tenemos esos dos datos. Ya. Ahora nosotros vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre para las dos masas. A ver, ahí lo vamos a hacer. Ya, en el caso de la masa 1, a ver, ojalá me puedan seguir. Lo vamos a hacer de manera directa, ¿ya? Fíjense. El diagrama de cuerpo libre para la masa 1 va a ser el siguiente. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora aquí lo que podemos detectar, aquí este dibujito lo echaremos, aquí está una tensión 1 y aquí una tensión 2. Cuando esta fuerza le jala, entonces este se resiste. Entonces le jala a este cuerpo con esa fuerza T. Y cuando este se resiste, al mismo tiempo este está ejerciendo una fuerza hacia aquel lado. Entonces le jala hacia ese lado, ¿no? Entonces hay dos fuerzas aquí, ¿no? Entonces, el movimiento también, aquí hay que tener
en cuenta, ¿no? El movimiento de la figura es en este sentido, ¿no? Ese es el movimiento, ¿ya? Entonces, en esta primera gráfica, a ver, no sé cuál les parece más rápida, iba a ser la masa 2, ¿no? Pues aquí está su diagrama de cuerpo, ¿lo ve? Ya, a ver, dibujemos. En este caso, fíjense, esta fuerza T está aquí. ¿Ve? Tiene su propio peso, que va a ser aquí el peso 1, y su propia normal, que sería la normal 1. Pero no tiene rozamiento, entonces dice que no hay una fuerza que les resista, ¿no? En este otro lado, fíjense, está la fuerza F, que está en ese sentido, el movimiento es hacia este lado, ¿no? Entonces, tiene una fuerza T, que es de la cuerda, tiene una normal 2, y tiene un peso 2, ¿no es cierto? Tal como nos han dado, ¿ya? Y si observan, fíjense, ya no hay ninguna otra situación, ¿no? Entonces dice, hallar la fuerza F, dice. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a hallar esta fuerza F, ¿ya? Entonces, a ver, escribimos para la primera sus ecuaciones. Entonces va a ser en el eje X, fuerza, bueno, como el movimiento está hacia el lado, de este lado es positivo. Menos las fuerzas que intervienen en este lado, pero no hay ninguna fuerza, ¿no? Entonces, eso es igual, dice, a masa 1 por aceleración. Entonces, aquí les reitero, la aceleración es la misma porque los dos bloques están unidos con la misma cuerda, ¿no? Es la misma aceleración, ¿ya? En algún caso vamos a hacer una distinción cuando estemos trabajando con poleas, ¿no? Ya. Entonces, y ahora para las normales, fíjense, en el eje Y, lo que está ocurriendo es que normal 1 menos peso 1 es igual a masa por aceleración nuevamente. Pero como está en el piso, pues esto vale 0, no tiene aceleración, ¿no? Para el otro bloque, fíjense, pues dice fuerza, el movimiento está acelerado, fuerza menos tensión es igual a masa 2 por aceleración, la misma aceleración. Y en el eje Y es N2 menos peso 2 es igual a 0, ¿ya? Entendido, ¿no? Pues parece que es algo similar al anterior problema, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos 1 y 2, ¿no? De 1 y 2, pues tengo, ¿cómo le anotamos? A ver, voy a anotar primero la 2, ¿ya? Ya, es bueno que practiquemos esto porque así nos acordamos, ¿no? Entonces sumamos. Entonces, este con este se anula, entonces fuerza es igual. Pues aquí vamos a hacerlo directo, ¿ya? Es masa 1 más masa 2 por la aceleración factorizando y aceleración. Bueno, este es el resultado bastante. Podemos hallar aceleración en ecuación 1 porque tenemos tensión y masa 1. Eso, muy bien. A ver, este entonces de la 1, ¿no? Bueno, este está bien, ¿no? De la 1. Me van a indicar sus nombres luego, ¿ya? Voy a aumentar siempre. De la ecuación 1, entonces tengo que tensión es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, como su compañero por ahí alguien dijo, hallaremos aceleración, muy bien. Entonces, esto paso a dividir. Pues la aceleración será igual. La tensión, por si acaso, estaría 2,5 newtons. Y la masa 1, como hemos hallado ahí es 0,51. Ya, kilogramos. Entonces, esta aceleración es igual, alguien me lo saca de ese 4,9. 4,9, como es aceleración, metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esta aceleración no nos han pedido, pero ahí, como alguien decía, necesitamos la aceleración. Ya, ahora sí. Nuestra fuerza entonces es igual a masa 1, que vale, ¿dónde estamos? 0,51, más la masa 2, que vale 1,02, ¿ya? Lo que es exacto, han sacado. Y dice por la aceleración, que vale 4,9. Y entonces esta fuerza se mide en newtons, ¿no? Ese valor saquen, por favor. 7.5. 7,5 newtons, ¿no? Y está. Entonces, si observan ustedes, entonces si se dan cuenta, estos ejercicios no son nada complicados, ¿no?
Ya, ahí, como su nombre lo indica, son planos inclinados, donde ahora los bloques los vamos a soltar o vamos a aplicarles fuerzas para su subida y bajada, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo una explicación incluso matemática sobre el ángulo. A ver, veamos, atentos por favor, ¿ya? Ya, entonces, fíjense, ahora vamos a ver planos inclinados. Más antes hemos visto planos horizontales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí tengo un plano inclinado. Entonces, ese plano inclinado, aquí está el ángulo alfa que hace con el horizonte, ¿no? Dice aquí, fíjense, este ejercicio se apoya un cuerpo en un plano inclinado con un ángulo alfa, dice, ¿no? Aquí está, ¿ya? No hay rozamiento, dice. Entonces, bueno, aquí ya estaba dibujando ¿cómo se dice? Las fuerzas, ¿no? Entonces, como ha sido apoyado, fíjense, como ha sido apoyado aquí, ¿vale? Entonces, hemos dicho por definición que cuando un cuerpo está apoyando superficie, su peso siempre es hacia el centro de la tierra, hemos dicho. Tiene que ser siempre hacia abajo. Ese es su peso, ¿ya? Por eso aquí he colocado este peso así, ¿ya? Ahora, una fuerza natural es que cuando se apoya sobre la superficie, hay una reacción normal, hemos dicho, que le empuja al cuerpo. Y esa se tiene que hacer en forma perpendicular a la superficie, ¿ya? Se tiene que hacer en forma perpendicular. En cambio, el peso es hacia abajo, porque este es el piso, ¿no es cierto? Ese es el piso, pero él está inclinado, en su peso siempre se va hacia abajo. En cambio, la normal, que sería esta, siempre es perpendicular. Ahí está, fíjense, ¿ya? Ahora, que está con otro colorcito, fíjense, este va a ser en el eje Y, su componente, ¿no? Y este es en el eje X, ¿no? Si uno va pensando, fíjense, que no hay ninguna fuerza, porque en realidad el que va a pasar es que va a empezar a rodar abajo, ¿no? Va a empezar a deslizarse hacia abajo. Como aquí dice sin rozamiento, entonces nadie la detiene, ¿no? En allá, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer ahorita, dice, hay rozamiento, igualito, ¿no? Ahorita vamos a construir ya. Entonces, fíjense, aquí no hay rozamiento. Entonces uno puede pensar, ¿qué fuerza más hay? No hay ninguna fuerza, ¿no? Entonces vamos a practicar, por ejemplo, lo trasladaremos aquí, fíjense, esto. Ahora, fíjense, el movimiento, aquí, esto es bien importante, ¿ya? Este es el movimiento, ¿ve? Porque se apoya, dice, ¿ve? Entonces, a ese lado está lleno. Entonces, aquí, esto es sumamente importante, por favor, fíjense, es el eje Y y este es el eje X, ¿no? Al lado donde se mueve, a ese lado se va a considerar positivo, ¿ya? Otra vuelta. Al lado donde hay movimiento, a ese lado se considera el eje positivo. Entonces, a este lado va a ser el positivo. Tal como está aquí voy a dibujar el eje, fíjense, aquí se los voy a leer. Aquí voy a dibujar el eje. Voy a dibujar el eje paralelo a la superficie, el eje. Este es el plano inclinado, ¿ya? Entonces, cuidado, ¿ya? Entonces, fíjense. Aquí está la normal. Aquí, fíjense, ya está el peso bien, ¿no? Y aquí está el peso, ¿no? El peso. Y aquí está el peso X, la componente, ¿no ves? No hay más, fíjense, no hay más. Ahora aquí, fíjense, este ángulo alfa es este mismo ángulo. Se repite. Aquí está, fíjense. Lo he trasladado esta partecita aquí y este azul es el peso, ¿ya? Y esta línea verde que es la normal, que fue en forma perpendicular, ¿no? Este es el plano y esta es la perpendicular, ¿no ve? La perpendicular, ¿ya? Entonces, que sí que forma 90 grados. Si bajas aquí una perpendicular, con el piso va a formar 90 grados porque el peso baja abajo, hacia el suelo, ¿no? Ahí está, fíjense. Si este es alfa, entonces la pregunta, ¿quién es X? Aquí yo estoy colocando que es alfa, ¿no? ¿Quién es X? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién es X? Entonces, fíjense, en este triangulito, alfa más beta, ¿cuánto suma? 90 grados, ¿no ve? Por ángulos suplementarios. Ahora, ¿dónde está? En este triángulo, ya que es 90 grados, ¿cuánto es X más beta? X más beta también vale 90 grados, porque se debe ser 90 grados, ¿no ve? Ahora, igualando, fíjense, 90, 90, este es igual a este, entonces, cancelando, entonces X había sido alfa. Entonces, este X vale alfa.
es decir, este vale alfa, ¿ya? Entonces, si nos vamos aquí a la gráfica, entonces esto vale alfa, ¿cierto? Entonces, fíjense, ya están ahí las fuerzas, ¿no? Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, entonces decimos, para el eje de las X, ¿qué fuerza está interviniendo? Esta. El lado del movimiento, este es positivo, entonces. Entonces decimos masa por aceleración. Eso nomás es, ¿no? Ahora, en el eje de las Y, entonces va a ser normal menos P sub Y igual a masa por aceleración. Pero como es la vertical, no puede cruzarles, ¿no? Este bloque no se va a elevar tampoco, ¿no? Por eso es cero, ¿no? Y listo, ¿qué más hay que analizar? No hay nada más que analizar, ¿no ve? Entonces, salvo que digamos, pues reemplacemos este, ¿no? Entonces, fíjense, en el eje X es bastante simple. P sub X, ¿cómo sería? Es el opuesto de alfa, ¿no? Entonces va a ser P, estoy empezando aquí, como es opuesto va a ser 0, ¿no? Seno de alfa igual a masa por aceleración, ¿no? Y en el eje Y, ¿qué va a ser? Normal igual a P sub Y, ¿no? Es decir, esta normal sería igual a P sub Y. ¿Pero quién es P sub Y? Es P por el coseno de alfa. Entonces, nosotros cuando formemos aquí, nos van a pedir aceleración, se va a mezclar con cinemática, qué sé yo, eso. ¿Ya? Aquí nos pasaremos, fíjense. Aquí tengo un apoyado inclinado con un ángulo alfa, ¿no? Hay rozamientos. Entonces, otra vuelta, fíjense. Aquí está la normal. Aquí está el peso. Aquí está el ángulo, ¿no? Entonces, ahora dice apoyado. Entonces, quiere decir que va a bajar este, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí hay rozamiento. Entonces, este va a ser la fuerza al apoyar, que va a ser el P sub X. Y este va a ser la fuerza P sub Y al hacer la descomposición. Como este se está deslizando hacia abajo, entonces el piso ahora, como hay rozamiento, hay una fuerza que le contrarresta, que se llama fuerza de rozamiento. Llevamos al diagrama de cuerpo libre, entonces esta es la normal. Este es el P sub Y, ¿no? Este es, claro, su peso, esto es alfa, y este es Px, ¿no? Y aquí está la fuerza de rozamiento. Ahora, como hacia este lado está el movimiento, este es positivo. Ya, cuidado con confundir, este es positivo. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton teníamos en el eje X, ¿no? Fuerza de rozamiento, perdón, este positivo, ¿no? P de X menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. En el eje Y, entonces tenemos, aquí en el eje Y, fíjense, N menos P sub Y, y como no hay aceleración, hemos dicho en la vertical, es 0, ¿no? Entonces esto podemos modificar, fíjense, X, bueno, así es esto. El eje X entonces va a ser, P de X, ¿qué es? Es P por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Entonces, pues hago ese cuento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces va a ser el coeficiente de fricción por la normal. Y esto es masa por aceleración. Pero ¿qué cosa era Y? N. Entonces pasamos a despejar P sub Y. ¿No? Entonces de aquí tendríamos que en X solamente ya es P seno de alfa menos mu, la normal, pero eso es P sub Y. Es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, bueno, aquí nomás digamos para el eje X, en el eje X, ¿qué tendríamos? P seno, esto ya no notaremos, cuidado, ¿no? Alfa menos mu, ¿y este qué es? Es P por el coseno de alfa igual a masa por aceleración, y de aquí si quieren podemos despegar la aceleración, ¿no? Entonces va a ser P seno de alfa menos mu P coseno de alfa dividido, entonces va a ser en la masa, ¿no? Bueno, fíjense, ya tenemos una fórmula. Nos dan el ángulo, nos dan el peso y nos van a dar el ángulo y ya podemos sacar, ¿no? De aquí podemos sacar M, todo eso. Un poquito más atrás. Igual a... Y ahí, fíjense, lo que se está formando es lo mismo que en la segunda ley de Newton, solamente que hay que tener el cuidado de su ángulo, ¿no es cierto? Y hacer la descomposición que corresponde. Entonces, su tratamiento es el mismo, solamente que digamos, hay que manejar con mucho cuidado lo que son las ecuaciones, ¿no? Entonces, esas ecuaciones que nos permiten, por ejemplo, en el caso cuando hay masa por rozamiento,
como ahí, ¿no? Está dibujado, digamos, en ese plano inclinado, una fuerza de deslizamiento que se opone a la fuerza por donde va el bloque, ¿no es cierto? Entonces solamente habrá que tener cuidado, a tener mucho cuidado en eso, y al hacer la descomposición del peso, porque el peso va siempre hacia el centro de la pieza, entonces hacemos la descomposición para peso de X, para peso Y, hacemos un buen dibujo, el diagrama de cuerpo libre, y escribimos la ecuación, las ecuaciones en el eje X y en el eje Y, ¿no? Descomposición vectorial, y entonces manejamos la aceleración, tal vez sería en el eje Y importante, ¿no? Que siempre va a ser 0 en este caso. Y luego tendríamos la fuerza de deslizamiento también importante en el movimiento y escribimos las respectivas formulitas, ¿no? Están las fuerzas, ¿no? La fuerza de deslizamiento siempre, por si acaso, es igual a mu por la normal. Ese mu hemos dicho que es el coeficiente de fricción, ¿no? Nos van a dar en el problema, ese mu, ¿ya? Entonces, vamos a ver luego un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? A ver...